Listo, empezamos. Bueno, mi nombre es Eduardo García, soy residente de primer año de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy vamos a hablar sobre la pregunta clínica anticoagulación profiláctica en síndrome nefrótico. De antemano quiero agradecerle a la doctora Diana por la asesoría en la charla y al departamento de nefrología del doctor Albey por asistir a la charla. Bueno, vamos a empezar con un caso clínico. Ay, me va a tocar pasar las de acá. Problemas técnicos, perdón. Creo que es que no alcanza la señal. Bueno, tocó pasarla así. Entonces, no, hágale, ya las voy a pasar. Entonces vamos a empezar con un caso clínico. Se trata de Rubén Fermizo, un paciente de 47 años de edad, es vendedor de carros usados, tiene 2 hijos, vive en unión libre, es católico, asiste con su hija Matilda al servicio de consulta externa y el motivo de consulta es: me estoy hinchando los pies. Es un paciente de 47 años, como les había mencionado, que viene por presentar edema progresivo en miembros inferiores y cara hace 2 semanas. Inicialmente el edema era leve y localizado en los tobillos. Después fue aumentando en extensión y fue progresando hasta afectar la zona periorbitaria. Además, refiere una disminución en la cantidad de orina en los últimos 10 días, asociado a espuma en la orina, niega dolor, fiebre, disnea o algún otro síntoma sistémico, y además niega uso de medicamentos recientes o cambios en la dieta. El paciente le mandan estos exámenes, tiene una hemoglobina de 15, un hematocrito de 46, plaquetas de 152.000, los iones, el sodio y el potasio en rangos normal, función renal conservada, un colesterol total en 350, un HDL en 85, LDL en 176, triglicéridos en 188, una albúmina de 2, se hizo unas proteínas en 24 horas y el rango fue de 12. Del citoquímico de orina, lo único llamativo son en las proteínas 300 miligramos sin un sedimento activo. Trae esta electroforesis de proteínas. ¿Alguien del público, un interno o un residente, alguien le gustaría ayudar a presentar esta electroforesis de proteínas? Perdón. La fracción de la albúmina disminuida. Perdón. Listo. Entonces se ve la fracción de la albúmina disminuida y además la fracción alfa 2 se ve el pico de elevación. Exacto. Eso pudiera pues como en el escenario pues, de un paciente con un síndrome hematoso, una hipertrofia naranja, pues ya sabemos que está hipoalbuminémico en relación pues, con este hallazgo de electroforesis y además pues resaltar que la fracción alfa 2 suele ser, digamos que en esta fase pues, de la electroforesis se suelen concentrar proteínas de más alto peso molecular. Después esto pudiera surgir en ese contexto un síndrome nefrótico que está concentrando en mayor proporción las proteínas que tienen mayor peso en el suelo. Exacto. Y además esta charla es de síndrome nefrótico, entonces les trae una electroforesis de síndrome nefrótico. Pero lo que dice Daniel es muy importante. La fracción alfa 2 se sube en síndrome nefrótico porque, como bien mencionaba, se pierden proteínas de bajo peso molecular, se acumula la alfa 2 macroglobulina y ayuda a generar ese pico, porque esta electroforesis se puede ver también en inflamación. Sin embargo, la hipoalbuminemia es mucho más pronunciada en síndrome nefrótico. Bueno, el paciente le realizan estudios de causas secundarias, VIH, hepatitis C, hepatitis B, negativos, el perfil autoinmune también negativo, el complemento C3 y C4 están conservados y se lleva una biopsia renal donde el reporte es una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Posterior a la biopsia, el paciente presentó un hematoma que requirió vigilancia hospitalaria por 48 horas con caída de 1 gramo de hemoglobina. Después se pudo iniciar la tromboprofilaxis
sin ninguna complicación, con una hemoglobina que permaneció estable durante la hospitalización. Entonces ahora los voy a invitar, ya que la hija de este paciente es muy estudiosa. Matilda dice: quiero que ustedes me ayuden a definir si mi papá, además de los otros medicamentos que ustedes le mandaron para las proteínas y demás, he visto que en la literatura hablan de anticoagulación. Ustedes me podrían ayudar a resolver esta pregunta. Entonces, con sus celulares, ingresen por favor para que me ayuden a realizar una votación en donde van a haber dos preguntas. La primera, si anticoagularían o no a este paciente, y la segunda es con qué anticoagularían a este paciente. El paciente no reporta el peso, profe. Digamos que es obeso, tiene un IMC de 37. $47, glomerulosclerosis focal y segmentaria, 2 de albúmina, 12 de proteínas en 24 horas, y eso. Tuvo como complicación un hematoma después de la toma de la biopsia que requirió vigilancia hospitalaria durante 48 horas. Listo. Después de la votación, entonces ahorita vamos a mirar los resultados. Para empezar a hablar de este tema, quiero traer esta imagen. Esta imagen me pareció muy chévere, muy bacana, porque hace un zoom del capilar glomerular y acá muestran la barrera de filtración que está compuesta por el endotelio fenestrado, la membrana basal glomerular y los podocitos que cuando se unen con sus procesos podocitarios, que son los pedicelos, generan, acá se hace el zoom, una hendidura de filtración que es prácticamente impermeable a las proteínas. Y aquí es donde ocurre todo de lo que vamos a hablar el día de hoy, del síndrome nefrótico. Cuando se empieza a dañar esta barrera de filtración por algún motivo, por anticuerpos, por tóxicos y demás, es donde se empiezan a manifestar esta enfermedad. Esta imagen, como pueden observar, se ven los podocitos abrazando todos el capilar glomerular. Y entonces, ¿qué es el síndrome nefrótico? Sabemos que es una alteración renal causada por diversas patologías y se define como unas proteínas mayor a 3.5 gramos en 24 horas y una hipoalbuminemia menor a 3. Los pacientes pueden cursar con edema, con hiperlipidemia, y una de las dos complicaciones más importantes que tienen los pacientes con síndrome nefrótico es que están expuestos a mayor riesgo de infecciones y en nuestro caso genera un estado protrombótico, y por eso es que vamos a hablar de anticoagulación en síndrome nefrótico. Estas son las causas principales del síndrome nefrótico. Tenemos que las glomerulopatías primarias, ahí los representantes serían la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la glomerulopatía membranosa, la glomerulonefritis membranoproliferativa, y entre otras causas secundarias tenemos la diabetes mellitus y la amiloidosis. De otras causas como tal podemos observar que en los fármacos está principalmente los AINES y el litio, y no olvidar de las enfermedades autoinmunes al lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide, y de las infecciosas, el VIH, además de las hepatitis virales. Al momento de hablar de la fisiopatología de la trombosis en el síndrome nefrótico, es muy importante hablar de las plaquetas. Las plaquetas en los pacientes con un síndrome nefrótico tienen anomalías en la función y en la agregación. Cuando hay una hipoalbuminemia, se aumenta la producción de ácido araquidónico, de tromboxano A2, y eso lleva a que las plaquetas formen coágulos mucho más fácil. Esto está precipitado por la hipertrigliceridemia, que genera un estado de viscosidad en la sangre. Y en esta gráfica quiero que le presten atención a esta cascadita de acá, que es muy sencilla, en donde se encuentra el activador del plasminógeno tisular, que la función de este va a ser convertir el plasminógeno en plasmina para poder, por decirlo de esta manera, degradar la fibrina y evitar que el coágulo siga formado. Hay algunos reguladores de esta cascada, y es el inhibidor del activador del plasminógeno 1 y el alfa-2 antiplasmina. Cuando el inhibidor del activador del plasminógeno se eleva, lo que hace es evitar que
el plasminógeno se forma plasmina y por ende no se degrada la fibrina y el coágulo dure mucho más. Y también el alfa-2 antiplasmina, cuando está muy elevado, evita que la plasmina vaya a degradar la fibrina. Y esto, como les mencioné en la electroforesis del inicio, es lo que ocurre en el síndrome nefrótico. Se quedan estas proteínas que son producidas por mayor cantidad por el hígado y hacen que el coágulo que se formó sea mucho más estable en el tiempo. Además, el síndrome nefrótico es un estado de hipercoagulabilidad. Los pacientes que tienen síndrome nefrótico tienen una proteinuria y se pierden principalmente la antitrombina 3, que es un fibrinolítico producido por el hígado, la proteína C y la S, ya sabemos lo de la función plaquetaria, y el hígado cuando sensa que hay mucha hipoalbuminemia, lo que hace es generar factor 5, factor 8, factor de von Willebrand, el alfa-2 plasmina, y esto en la balanza del estado de hipercoagulabilidad, lo que hace es generar que la balanza se incline mucho más hacia el estado protrombótico. En esta imagen les quiero mostrar algunos factores de riesgo que se han encontrado en la literatura, de los cuales vamos a hablar un poco mejor más adelante, para formar trombos en síndrome nefrótico. Tenemos que los hombres somos mucho más de malas, uno R2.13 para generar trombos. De esto destaco también el nivel de albúmina, que si tengo un nivel de albúmina menor a 25 gramos por litro, voy a estar mucho más asociado a generar los trombos, y unos subtipos de histológicos de las glomerulopatías, como la membranosa, que tiene un HR de 10.8. Ahora sí, entrando en materia con la pregunta que nos colocó la doctora Elchi Cristina, al hablar de los pacientes con síndrome nefrótico, si yo los expongo a anticoagulación, disminuyo eventos de trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y trombosis venosa renal. Hice una revisión en la literatura en PODME, y al momento de realizar esta revisión me encontré con que los resultados de los pacientes los resultados en la literatura son muy pocos. ¿Sí? Hice una restricción a 5 años como para poder dije, no, me voy a llenar de literatura, y aparecieron estos resultados. Y después, a la búsqueda que hice, le agregué los términos de trombosis y le quité los 5 años porque no me salía nada, y salieron 17 resultados. Entonces yo dije, no, pues de esto no hay nada. Ya de entrada veo que es una evidencia muy baja. ¿Por qué es importante hablar de esto? Como les mencioné, el estado de hipercoagulabilidad, la trombosis en el síndrome nefrótico es la segunda complicación potencialmente mortal después de las infecciones. La TDP se desarrolla hasta en el 15% de los pacientes. El 10% de los pacientes pueden presentar embolia pulmonar y estar completamente asintomáticos. Se dan cuenta solamente que tienen esto por estudios a los que se someten. Y la trombosis de la vena renal en la literatura está reportada entre el 25 al 30%, y algunos subtipos histológicos confieren mayor daño, y la membranosa da un 37% de la trombosis de la vena renal, que es mucho más alta que las demás. Sin embargo, las demás no son despreciables, un 26 y un 24%. En los pacientes con síndrome nefrótico ya se ha estudiado en comparación a otras enfermedades renales como la hipertensión, la poliquistosis renal, la nefropatía diabética, y vemos que tienen un OR de 2.53 para trombosis venosa profunda y para embolia pulmonar de 3.41, y es la más alta en comparación a las demás entidades patológicas. Quise traer este estudio. Es un estudio que lo que hizo fue evaluar una cohorte en Toronto, en donde reunían un grupo importante de pacientes, 1.303, es de las más representativas que encontré en la búsqueda que hice, y lo que hacían ellos era mirar a ver cuáles eran los factores de riesgo para desarrollar eventos tromboembólicos. Vemos que 395 tenían nefropatía membranosa, 370 glomerulosclerosis focal y segmentaria, y 548 nefropatía por inmunoglobulina A. ¿Qué encontraron ellos? Encontraron que los pacientes que más realizaban eventos tromboembólicos eran los de la membranosa, con un 7.9%, al compararlos con la inmunonefropatía por IgA 0.4 y la glomerulosclerosis focal y segmentaria de 3%. Y al hacer un análisis multivariable de cuáles eran los factores de riesgo principalmente reportados, se encontraron con que nuevamente los hombres somos mucho más de malas, 2.4, un HR, y que los pacientes que tenían un nivel de albúmina menor a 3, menor a 29,
tenían un HR de 9.6. El subtipo histológico, como pueden observar en esta gráfica, generaba de la membranosa 10.8 de HR. Sin embargo, la glomerulosclerosis focal y segmentaria generaba un HR de 5.9, que también es un HR bastante importante. Entonces, quiero mostrar acá la primera conclusión de toda esta búsqueda que realicé, y es que los pacientes con un síndrome nefrótico tienen un estado de hipercoagulabilidad mucho mayor, están expuestos a generar trombosis, y la glomerulonefritis membranosa es mayor. Sin embargo, no hay que olvidar que las otras entidades también generan trombos. Hablando específicamente de la glomerulonefrosis del subtipo membranosa, que es la que mayor evidencia tiene al momento de revisar toda la literatura, encontré este estudio. Es un estudio en el que se incluyeron 412 pacientes de una cohorte de la Red Colaborativa de Enfermedades Glomerulares y 486 de la cohorte de Toronto. En total, 898 pacientes fueron evaluados, y ellos, ¿qué encontraron en este subtipo de membranosa? Encontraron que los pacientes que tenían sexo masculino sobre el femenino, nuevamente 2.3. El nivel de albúmina sérico se asoció con un OR de 2.13, y ellos que dijeron, vamos a mirar entonces cuál es el nivel de albúmina, que es mucho más específico para el que tiene más riesgo de desarrollar trombosis, y se dieron cuenta que los pacientes que tenían un nivel de albúmina de 2 a 2.2 tenían un OR de 4.32, menor a 2 de 3.56, y al comparar un resultado de la hipoalbuminemia de 2.8 versus 2.8, se dieron cuenta que tenerla de 2.8 generaba un OR de 2.53. Entonces acá ya nos van mostrando que un factor importante al momento de desarrollar los eventos tromboembólicos es tener una hipoalbuminemia por debajo de 2.8. ¿Qué concluyeron ellos en este estudio? Dijeron que la hipoalbuminemia es un factor de riesgo mayor para desarrollar trombos, que el riesgo de eventos tromboembólicos incrementa significativamente cuando la hipoalbuminemia baja por debajo de 2.8. En la literatura, encontrando esta conclusión de que la hipoalbuminemia es un factor de riesgo para generar trombos, existen muchos artículos que apoyan esta hipótesis que ya ha sido demostrada. Por ejemplo, en este, que es un artículo publicado en Estados Unidos, que es una cohorte muy grande, evaluaron cerca de 3 millones de veteranos en Estados Unidos y cogieron 7.037 pacientes con síndrome nefrótico, que es un grupo bastante grande, para poder evaluar si estos personajes también tenían un nivel de hipoalbuminemia que les confirieran un síndrome nefrótico en el estado de hipercoagulabilidad. Entonces, ¿qué encontraron en este análisis de Forest Plot? Ellos agruparon los pacientes en estos subtipos de glomerulonefrosis, por ejemplo, que tuvieran la membranosa, la de cambios mínimos, la focal y segmentaria y la membranoproliferativa. En otro lado colocaron la nefropatía diabética, y en otro lado colocaron el síndrome nefrótico de causa desconocida. Que se dieron cuenta que a medida que ellos bajaban el nivel de albúmina, encontraban una mayor asociación. Y cuando tengo un nivel de albúmina por debajo de 2.5, la asociación con el riesgo de trombosis es importante, indiferente del subtipo de nefropatía que yo esté evaluando. Entonces ahí viene lo que les había mencionado en los artículos anteriores, que el nivel de albúmina lo que hace es aumentar el riesgo de generar trombosis. Y esta es mi segunda conclusión de lo que encontré en la literatura. La gravedad de la albúmina es un marcador que puede ser sustituto del desequilibrio entre esa balanza que yo les mostré. Y a mayor grado de albúmina que esté disminuida, mayor hipoalbuminemia, más riesgo de trombosis voy a tener. Ahora, hablando de la anticoagulación, en la anticoagulación me encontré con varias cosas que me generaron muchas sensaciones, que las coloqué en esta diapositiva, y es que hay poca evidencia, que la evidencia viene de estudios observacionales y de series de casos, que no hay estudios de seguridad que evalúen el riesgo de sangrado en los pacientes que se someten a anticoagulación profiláctica, que la mayoría de los resultados se hacen es con warfarina o heparina bajo peso molecular. Me pregunté cuál era el papel de los anticoagulantes directos, y si la mayor evidencia es en membranosa, si estos resultados se pueden aplicar a los demás subtipos histológicos. Entonces, para resolver esta pregunta,
me remití a este estudio que he citado por las guías. La guía acá digo lo cita, es un estudio realizado en 2019 en donde incluyeron en total 79 pacientes y los dividieron en dos grupos. Un grupo que fuera sometido a anticoagulación profiláctica, representado por 44 pacientes, y otro grupo que no recibiera la anticoagulación profiláctica, 35. ¿Qué encontraron ellos? Que en el grupo que estuvo anticoagulado se presentó 0 eventos tromboembólicos, y en el grupo que estuvo anticoagulado se presentaron 5 episodios de sangrado, 2 fueron mayores, 3 menores, mientras que, como es natural, en el grupo que no estuvo anticoagulado no se presentó ningún tipo de sangrado. Entonces ellos colocan esto acá con una P estadísticamente significativa de que no tuvieran eventos tromboembólicos. Sin embargo, como pueden observar, el tamaño de la muestra es muy pobre, es 79 pacientes. También una cosa muy importante es que no decían cuál era el subtipo de síndrome nefrótico, entonces eso también le deja a uno muchas dudas sobre entonces a quién anticoagula, todos los nefróticos, o puede que los 79 pacientes fueran de membranosa o el 50, entonces deja muchas dudas esta revisión bibliográfica que ellos toman para dar las recomendaciones. Estos son los estudios que existen en la literatura que evalúan warfarina y heparina como profilaxis en anticoagulación para los pacientes con síndrome nefrótico. Como pueden observar, los últimos dos de abajo son reportes de caso, que es el menor nivel de evidencia. Este de 79 fueron la cohorte que ya evaluamos ahorita, y en estos dos vemos que tampoco tienen una muestra tan representativa, 143 y 55. Entonces, al momento de yo decidir si anticoagulo a un paciente con un síndrome nefrótico o no, a la luz de la evidencia veo que no hay evidencia tan fuerte, que son reportes de casos, series muy pequeñas, análisis de cohortes muy pequeñitas. Entonces, ¿yo qué dije? No, pues tenemos que mirar cuál es la balanza de este paciente, cuál es el riesgo-beneficio para poder tomar la decisión de anticoagularlo o no. Entonces tengo que colocar una balanza. ¿Cuál es el riesgo de trombosis de mi paciente y cuál es el riesgo de sangrado por la anticoagulación que le voy a brindar? Esa pregunta ya la respondieron en este estudio que evaluó precisamente la Corte de Toronto, que es la que más han estudiado en síndrome nefrótico, y ellos lo que buscaban era encontrar una decisión personalizada para yo empezar la anticoagulación, pero en los pacientes de nefropatía membranosa. Y dividieron los pacientes en 3 grupos: bajo riesgo de sangrado, riesgo intermedio de sangrado y alto riesgo de sangrado. Cuando los dividieron en bajo riesgo de sangrado, pues ahí mi balanza de bajo riesgo de sangrado me da muchas alternativas para anticoagular, porque el paciente no va a tener un evento mayor de sangrado, y ahí es donde miro la albúmina. Si tengo una albúmina menor a 3, encontraron que la relación riesgo-beneficio, o como ellos lo colocan, beneficio-riesgo, es 4.5 a 1, o sea, es bueno, y cuando disminuyo ese nivel de albúmina a menos de 2, la razón pasa a ser 13.1 a 1, lo que quiere decir que sí es conveniente anticoagular a esos pacientes porque me va a brindar un riesgo-beneficio adecuado. Cuando tengo un riesgo intermedio de sangrado, ¿qué pasa? Que si la albúmina es menor a 2 y yo anticoagulo a ese paciente, el beneficio-riesgo va a ser 5 a 1 y no encontraron beneficio en los pacientes de alto riesgo de sangrado. A partir de este estudio se generó esta escala, que es una herramienta que está disponible en Internet. De hecho, esta herramienta está recomendada por las guías CAIGO 2021. Ellos colocan el link para su libre consulta, y es una herramienta que me permite tomar una decisión un poco más apoyada en ciertos parámetros para poder definir si anticoagulo o no a mi paciente. Me dan cuál es el chance de beneficio de mi paciente representado en porcentaje, y lo que ellos hacen es mirar el riesgo de sangrado extrapolado con la escala Atria, que recordemos que fue diseñada para pacientes con fibrilación auricular. Entonces, no sabemos si es válido, pues aún en este tipo de pacientes de síndrome nefrótico, usar una escala que es de sangrado para otra entidad, pero hasta el momento pues es lo que hay. Y cuando uno ingresa a ese link, de hecho, para poder llenar y tomar la decisión y meter los datos de mi paciente, ellos sacan como una especie de consentimiento informado y colocan que los análisis de esta herramienta que me permite tomar la decisión no fue basada en estudios prospectivos y no ha sido validada clínicamente. Entonces, dicen, se pueden apoyar en esto, pero ustedes verán porque esto aún no ha sido validado.
Entonces es bajo la responsabilidad de cada uno. A partir de este estudio del riesgo del sangrado de los pacientes alto, intermedio o bajo, se han llegado en diversas revisiones de la literatura a estas conclusiones. Y es que el riesgo de sangrado alto y un nivel de albúmina mayor a 3, en este caso no se recomienda anticoagulación profiláctica. Un riesgo de sangrado bajo o intermedio y un nivel de albúmina menor a 2, tengo un bajo chance de sangrar, pero tengo mucho riesgo trombótico, está recomendada la anticoagulación profiláctica. Y en los pacientes que tienen un riesgo de sangrado bajo o intermedio y un nivel de albúmina entre 2 a 2.9, la decisión de anticoagular debe basarse en cada paciente. Entonces, acá incluso en algunas revisiones que encontré, dividían a estos pacientes en un rango de 2 a 2.5 y de 2.5 a 3, y decían, los pacientes que tienen un rango de albúmina de 2 a 2.5 y un riesgo de sangrado bajo o intermedio, les doy anticoagulación profiláctica. Y de 2.5 a 3 les doy antiagregantes plaquetarios. Pero esto sale desde recomendación de expertos, de experiencia clínica. No hay estudios aún que validen dar antiagregantes en pacientes con síndrome nefrótico. Entonces lo dejan pues como una opinión de expertos que no es una evidencia tan adecuada. Esas son las recomendaciones de la guía CADIGO para anticoagular en síndrome nefrótico. Y ellos qué dicen, la fácil, si usted ya tuvo un evento trombótico, por ejemplo una TBP, una embolia pulmonar, pues anticoagúlelo, ¿cierto? Ya tienes el evento que estás tratando de prevenir. Pero ¿a quién le doy la profiláctica? Ellos dicen, si tengo un nivel sérico de albúmina entre 2 a 2.5 o menos, tengo que anticoagular los pacientes que tengan cualquiera de los siguientes factores de riesgo: una proteinuria mayor a 10 gramos, un índice de masa corporal mayor a 35, predisposición genética, una falla cardíaca de ANIHA 3 o 4, pacientes que sean sometidos a cirugías abdominales mayores u ortopédicas o que tengan inmovilización prolongada. Esas son las recomendaciones que tenemos hasta el momento en las guías. Acá viene mi tercera conclusión de lo que encontré en esta revisión, y es que la decisión de iniciar anticoagulación profiláctica se debe basar en una evaluación que sea detallada del riesgo-beneficio, de esa balanza que les mostré, de cuál es el riesgo de trombosis y de sangrado de mi paciente, para poder tomar la decisión. ¿Cuál es el papel de los DOACs, de los anticoagulantes directos? Entonces, vemos que todos los estudios anteriores los hicieron o con warfarina o con heparina bajo peso molecular. Y los DOACs, la evidencia que encontré con respecto a ellos es que es muy poca. Este es una revisión sistemática de toda la evidencia que existe de los DOACs hasta el 2022, y como pueden observar, la única cohorte de pacientes que es 16 y el resto son puros reportes de caso. Entonces, realmente uno basarse en anticoagular a un paciente con un anticoagulante directo, no hay como un sustento aún en la evidencia disponible. Una cohorte de pacientes que encontré del 2022 evaluó cuál era la anticoagulación de los pacientes con apixaban, digamos que es un poco más grande que esa de 16, porque acá evaluaban 27 pacientes, tampoco es que sea pues la panacea. Y de estos 27 pacientes, 6 tenían enfermedad de cambios mínimos, 3 un diagnóstico de focal y segmentaria, 13 de membranosa, 5 de lupus. La duración de la terapia anticoagulante fue de 153 días con un seguimiento de 14.7 meses. Y de estos 27 pacientes, solamente uno desarrolló una embolia pulmonar 2 meses después. Los demás no presentaron sangrado mayor. Nuevamente sigue ocurriendo el mismo problema, y es que hay muy pocos pacientes para evaluar los anticoagulantes directos, y en total fueron solamente, como les mencioné, 27, y no fueron sometidos al gol estándar que hay hasta este momento, que es la warfarina. Entonces no se puede hacer una comparación de cuál era el riesgo, y por lo tanto esto solamente puede ser algo que estimule generar más investigación hacia los anticoagulantes directos, pero no nos podemos basar en una decisión de anticoagular solamente con este estudio. Este es un algoritmo que propone una de las revisiones que consulté, y es que dividían a los pacientes por el subtipo histológico, colocaban la membranosa aparte y ya después las demás evaluaban con el Hasbled
Acuérdense que en la literatura encontramos que en algunos lo evaluaban con el Atria, acá usaron el Hasbled, para definir si el paciente tenía un bajo riesgo de sangrado, un riesgo intermedio y un riesgo alto, y posterior a eso evaluaban el nivel de albúmina. Entonces, nuevamente, ¿qué es de lo que hemos estado hablando? Si yo tengo un riesgo de sangrado bajo y tengo un nivel de albúmina menor a 3, recomiendan la anticoagulación profiláctica, pero si tengo un nivel de albúmina mayor a 3, no recomiendan anticoagular. Y si tengo un riesgo alto de sangrado en los dos escenarios, la recomendación para anticoagular es no hacerlo. Entonces, nuevamente esto me sirve como sustento para poder decir que al momento de tomar la decisión tengo que colocar a mi paciente en la balanza. Y acá sale la última conclusión que les quería mostrar, y es que existe una evidencia que no es tan buena, es poco sólida para respaldar el uso rutinario de anticoagulación profiláctica. Las recomendaciones actuales se basan en estudios que son observacionales y que parten de la experiencia clínica, y lo que sí hemos visto a lo largo de estos reportes de caso, de estas series cortas o de las series en donde evaluaron los pacientes con riesgo trombótico elevado como en la membranosa, es que hay una tendencia hacia el beneficio en anticoagular a estos pacientes. Entonces, podemos decir que riesgo-beneficio tenemos que colocar siempre a nuestro paciente y evaluar cuál es su riesgo de hacer trombosis y cuál es su riesgo de hacer sangrado. Y por último, que los anticoagulantes directos no tienen respaldo. Ahora, entonces, retomando nuestro caso inicial, recordemos que era un paciente que tenía una proteinuria de 12 gramos y una albúmina de 2, que tenía una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Este paciente, entonces quiero volverles a preguntar y les agradezco si pueden volver a ingresar al QR después de mostrarle todo esto a Matilda. Ya quedó con muchas dudas y quiero que ustedes puedan ayudarme a resolver las mismas preguntas del inicio para que hagamos una comparación. $30 segunditos para que voten. Bueno, entonces acá vamos a mirar cuál fue la votación que ocurrió al inicio antes de comenzar pues la charla, y vemos que 68% decían que sí anticoagular a los pacientes, un 31% que no anticoagular a los pacientes. ¿Y con qué lo deseaban anticoagular? La mitad escogió warfarina, apixaban fue escogido por 7.1%, y ahora en la segunda votación, la primera fue 22 y esta de 17, los que decían que sí anticoagular fueron 70.6, aumentó un poquito, sin embargo votaron menos, y al momento de escoger cuál era el anticoagulante, todos se quedaron con warfarina y ya nadie escogió la Pixaban. Listo. Eso era lo que les tenía para hoy. Muchas gracias por su atención y quedo atento a las preguntas o observaciones que tengan de la charla.